Bene, buon pomeriggio allora, benvenuti a... Muy bien, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión. El título es muy simple, pero nos dice mucho. Testimonios de la frontera. La frontera, como estamos aprendiendo, no es solo un lugar físico, un sitio físico. Es también un sitio de misterio y muy bonito, donde puede pasar lo que estamos discutiendo en el meeting, o sea, un encuentro en el que una propuesta está transmitida y comunicada al otro, y el otro puede encenderse gracias a lo que ha encontrado. Y testimonio, ¿por qué? Porque siempre ha sido y siempre será la manera más limpia, más clara, más fácil en la que transmitir y comunicar algo. Hechos tan bonitos, tan fascinantes, que nos van a interesar, a impresionar y a atraer la libertad del otro. Hechos, siempre ha sido así. El método de Dios siempre ha sido este. Pero se necesita aún más ahora porque somos conscientes del hecho de que para comunicar lo que estamos viviendo, para poder darnos cuenta, no hacen falta palabras, o sea, no son suficientes las palabras, y los testimonios, los ejemplos son fundamentales. Como nos recordó el Papa en su mensaje de saludo al meeting, nos ha invitado a enfocar la vista para ver los signos más o menos explícitos de la necesidad de Dios como sentido último de la existencia, así que se pueda ofrecer una respuesta a las preguntas vivas del corazón humano. Y nosotros hemos intentado enfocar nuestra vista a la búsqueda de signos y hemos encontrado amigos. Y si miramos hacia donde mira el Papa es más fácil. Y si miramos a donde mira el Papa, hemos decidido invitar aquí también a los amigos que están aquí presentes hoy y que voy a presentar. Padre Marco Pozza a mi derecha, un aplauso por favor. Que a los 37 años es cura de la cárcel de Padua. No es capellán, sino cura, y estamos impresionados de la manera en la que el Papa se mueve cuando visita lugares, y los primeros lugares que visita siempre son las cárceles. Y la modalidad con la que se relaciona con las personas que están en las cárceles es decir algo que dice, bueno, podría ser yo en vuestro lugar. Y esto ya crea una posibilidad de relación. Padre Marco trabaja y vive con muchos colegas curas en la cárcel de Padua, que es un lugar conocido por el meeting, pero como veremos, nunca se acaba de aprender, de estar impresionados, maravillados de lo que se produce en ese lugar, como nos va a contar él. En cambio, desde la Argentina procede nuestro otro amigo Horacio Morel, que nació en el 66, está casado, tiene 5 hijos y es uno de los responsables de una gran obra social que es la obra de Padre Mario Pantaleo, que es un sacerdote italiano de Pistoia que se mudó a la Argentina en una zona pobre de recursos materiales, pero muy rica de humanidad, y ha construido poco a poco esa obra que ahora es imponente desde el punto de vista de la educación. Tenemos datos, pero bueno, podemos considerar los datos solo para darnos cuenta de la historia que está por detrás de los milagros que se producen. Es como una frontera que se abre. Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, hay una escuela con 3.000 estudiantes, hay una clínica con 40.000 consultas cada día, hay
una casa para ancianos, redes sociales, deportes, una pequeña ciudad, un sitio donde los que llegan se les proponen de encontrar el tesoro que estaban buscando por toda su vida. Los hemos invitado para escuchar desde ellos qué significa dar un testimonio, proponer al otro el tesoro que tenemos entre las manos y que se necesita para vivir. Empezamos por el testimonio de Padre Marco y de lo que sucede en la cárcel de Padua, y vamos a ver primero un vídeo que nos ha dado y que podemos mirar para ver qué es lo que pasa en ese contexto. Hoy vamos a dar un viaje. Una ciudad va a descubrir y va a entrar dentro de una cárcel. La belleza va a ser coger el encuentro de estas miradas. La vita è perfetta, per quanto sembri incoerente, testata, se cadi ti aspetta. Per tanti di voi questa mattina. Para muchos de vosotros, esta es la primera vez que entráis como hombres libres y mujeres libres dentro de una cárcel. Y nosotros conocemos de la cárcel la literatura, lo que dice la gente, pero puede ser que por detrás de estas caras Dios esta mañana ha escondido una revelación muy bonita, que el hombre, cuando ha tenido un fracaso, se parece muchísimo a las obras de los museos. Pero si uno encuentra el valor de ir por detrás de estas fachadas, puede encontrar historias muy bonitas. Este es el umbral de la cárcel donde viven 600 hombres condenados definitivamente. En el Evangelio que vamos a escuchar mañana, Jesús empieza con una provocación. Dice, si ustedes me aman, van a observar mis mandos. Esta mañana, los próximos, vamos a encontrarlo dentro de esta parroquia mía. Me gustaría saber, para una mujer, Ana María, la primera vez dentro de una cárcel, que es como un pueblo donde solo hombres viven, ¿qué piensas? La idea de entrar en un lugar donde yo sé que las puertas se abren, se cierran, se abren, se cierran. Todo ello me da un poco de miedo, un poco de preocupación, pero también el deseo de conocer las historias de estas personas. Yo sé que son personas que sí han cometido errores en sus vidas, pero siempre hay algo bueno dentro de cada uno de nosotros y en estas personas también. No hay que tener miedo. Os voy a tomar por la mano con las páginas del Evangelio y vamos a ver quién es el próximo y qué quiere decir amar al próximo y vamos a ver lo que quiere decir. En esta parte viven unos 400 personas que la justicia ha condenado debido a crímenes comunes y la alta seguridad, la realidad protegida de la cárcel está por ahí. Esta es nuestra ciudadela, nuestra parroquia, toda nuestra vida se juega y se desarrolla dentro de estos pocos metros cuadrados con una densidad de habitación, de vida habitacional muy, muy alta. Generalmente durante el día, para llegar dentro de la celda de un detenido, yo tengo que cruzar 17 cancelas que se abren y se cierran, como sus vidas, igual. La cancela es la imagen clave de la cárcel, la libertad o de la detención. Este para nosotros es el lugar del encuentro. Aquí cada año entran 10.000 personas, estudiantes de las escuelas, las parroquias, entran para escuchar las historias de las personas que están aquí detenidas. Esta tarde quiero hablarles de la historia de Armand. Mañana Jesús en el Evangelio va a utilizar una imagen muy bonita. Dice, yo no os dejaré, huérfanos, enviaré a vosotros el Espíritu Consolador, del Consuelo. Durante mucho tiempo he estudiado el Evangelio y tras 2 años de escuela de catequismo
he entendido que había llegado un momento para ser bautizado. Te has convertido en cristiano, has recibido el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Y tus padres te llamaron Armand, pero tú has elegido llamarte Davide también. ¿Por qué? Porque quería dar un cambio a mi vida. Lo que deseaba en mi corazón era verdaderamente ser presentado delante de los ojos de nuestro Señor y mostrar que yo puedo cambiar, que yo puedo ser alguien distinto de lo que era antes. Jesús en el Evangelio dice, no os dejaré huérfanos. Hubo un encuentro que ha marcado la jornada, ¿no? El domingo por la tarde en que tú encontraste al Papa Francisco y tenías ganas de hacer un gesto. Mi gesto era sentarme de rodillas enfrente del Papa. Una emoción muy, muy fuerte. Fue un acontecimiento que siempre quedará en mi corazón. Davide, ¿cuál fue la chispa que te hizo convertirte, en buscar a Cristo en tu vida? Bueno, ha sido una parte muy particular del Evangelio. Antes de que entrara en el templo, Jesús dice, Dios, ten piedad de mí, y le vuelve a dar la vista al ciego, después de que se lavó los ojos. Y yo me vi como el ciego. Antes yo no veía nada, ahora veo todo el mundo con ojos distintos. Nosotros tendemos a mirar hacia el alto, ¿no? Hacia lo que es bello. Dios nos dice no, que tenemos que bajar la mirada y tenemos que ver dentro de la cárcel y por debajo de la tierra, porque tenemos que encontrar la belleza por detrás de una historia pequeña, simple como la tuya, que contiene los dos extremos, la miseria de Armand y la belleza de Davide. Aquí estamos dentro de uno de los cruces de nuestra cárcel. Los detenidos llegan, atraviesan esta parte y cada uno entra en el lugar donde se lleva a cabo la reeducación. De aquí no se puede escapar, ¿eh? El Evangelio de mañana, bueno, Jesús dice, el mundo no me va a ver, ya no me va a ver, pero vosotros vais a verme porque yo vivo y vosotros vais a vivir. Hoy hemos encontrado la mirada y la cara de Dios reflejado en los ojos de nuestros hermanos detenidos. Son emociones, pensamientos, historias que nacen y que brotan dentro de nosotros. Federico, dentro de la cárcel, entras dentro de la cárcel con una imagen y sales con otra imagen, con otra perspectiva. Es así, de lo que se ve en la tele y luego, después de escuchar historias por la calle, a entrar dentro de una cárcel. Bueno, la emoción es muy grande, ver estas carcelas que se abren y se cierran y pensar que yo puedo volver a mi casa, puedo ir a donde quiera y pensar que ellos no van a poder hacerlo. Bueno, es algo que, bueno, me da dolor, me duele, pero espero que para ellos también va a haber un mañana de libertad. Se entra en la cárcel con una cara nerviosa y se sale con una cara sonriente, ¿no? Tengo que decir que me ha dejado algo por dentro. Tengo una emoción que no puedo expresar. He entrado en la cárcel porque estaba curiosa, quería ver, porque hay gente que participó en encuentros aquí y me habló de la cárcel y nunca he estado tan emocionada como hoy. Una mujer dentro de un pueblo, de una población de hombres que rezan, ¿no? Es como Dios escondido, ¿no? Es el mismo Dios que todos necesitamos. Y hoy me he sentido como si fuera mi casa, casi como si fuera mi casa, porque he entendido que todos en realidad necesitamos la paz, la serenidad que nos da el Dios grande, que para nosotros es todo. Es la primera vez que entro dentro de una cárcel. Y después de los primeros momentos de confusión, puedo salir muy sereno porque he escuchado las historias de muchos chicos. Aquí a mi lado está Davide. Han cometido errores, han comprendido que han hecho errores, pero ahora pueden tomar en sus manos su vida y lo van a lograr. Y les deseo lo mejor a todos estos chicos. Allora.
Il Vangelo di questa domenica. El Evangelio de este domingo se concluyó con una frase muy bonita de Jesús. Quien me ama va a ser amado de mi Padre y yo también le voy a amar. Y el amor de Dios es la fiesta de una ciudad que entra dentro de la cárcel, se reconcilia con sus hermanos y vuelve a su casa con una sonrisa en su cara. Que tengan un buen domingo. Conosco bene l'uomo. Conozco el hombre, yo lo hice. Es un ser extraño porque en él juega aquella libertad que es el misterio de los misterios. Podemos pedir mucho al hombre, no es demasiado malo, pero lo que no podemos pedirle es un poco de esperanza, un poco de confianza. En fin, un poco de distensión, un poco de capacidad de rendirse, abandonarse en mis manos. El hecho de rendirse. El hombre siempre se queda rígido. Cuando leí esta parte del misterio de los santos inocentes, citado en La belleza desarmante de don Julián, no he entendido si eran mis ojos que leían estas palabras o si eran estas palabras que estaban leyendo mi vida. Porque esta vez también he visto lo que es el precio, la belleza de la literatura, que leyendo la literatura te permite leer y comprender mejor lo que ha sido tu historia. Entonces hoy tenía dos posibilidades para darle voz, prestarle la voz a estos hermanos, que son mis hermanos, que son nuestros hermanos y que viven por detrás del hormigón y del hierro de la cárcel. La más simple, contar todo lo bien que nace dentro de la cárcel. Yo pertenezco a una clase, a un grupo que pasa a través de Jesús, donde algunas personas tienen capacidades, habilidades de descubrir lo bello que es una perla dentro de la basura. Pero esto hubiera sido algo banal, añadirle algo, agregar algo a los tantos conocimientos que ya muchos tienen. Y yo lo debo, lo que vivo, a un grupo de amigos que hace 20 años, muchos años antes de que yo entrara en la cárcel, hicieron una apuesta maravillosa. Hoy, a pesar de lo que se puede leer hoy, el reto, la apuesta se ganó. El hombre que se ha caído, si tú lo amas, puede volver de pie y puede tomar su vida en sus manos. Y esto es algo maravilloso. Yo lo percibo, lo he tocado en mi piel, lo he tocado que en el meeting de Rimini es un conocimiento que ya todos los tienen en sus corazones. La otra alternativa era mucho más difícil, pero es la que he elegido. Porque yo, si veo un fuego, no me gusta echarle agua, me gusta echarle gasolina y me gusta correr riesgos. La alternativa era la siguiente: tratar de contar lo que este puñado de personas, que son personas duras, Señor Dios, están haciendo. Es un milagro dentro del corazón muy duro de un cura que cuando tenía 32 años se encontró con los años mejores de su apostolado dentro de un lugar maldito que me habían enseñado a odiar. Porque mi herencia, y están hablando de herencia muchísimo en estos días, hay herencias económicas, pero también hay herencias de pensamiento. Yo llego de una tierra maravillosa, una tierra que se puede, que todos envían, que pueden envidiar, que es el noreste de Italia. Hay páginas de literatura que no corresponden a veces a la realidad. A mí me habían educado con esta herencia, que los hombres se equivocan, si hacen errores hay que echarlos en la cárcel y hay que cerrar la cárcel y la celda con la llave y tienes que echar la llave en el mar. Esta era mi herencia.
Y hoy he decidido salir de aquí porque el hecho de poderme salvar, mi evangelio pasó de una frase de Goethe, una frase que estaba ya en mi corazón antes de que se convirtiera en el título del meeting. Estaba en mi corazón desde que yo decidí empezar mi apostolado. Lo que tú has heredado de tus antepasados, tienes que adquirirlo otra vez para poseerlo. Y yo he tenido que poner a juego mi herencia con estas personas. Y estoy haciendo un descubrimiento muy bonito. Para decir que yo he heredado algo, no basta con recibir una herencia de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de un amigo mío. Es necesario que aquella herencia, que en mi caso era un regalo maravilloso, el de haber encontrado a Cristo, mientras que estaba bebiendo leche de mi mamá. Yo lo he respirado con la tradición de mis abuelos. Este regalo, si yo no quería que este regalo se convirtiera en algo muerto, algo que no te hace latir el corazón, bueno, como decía el padre Giussani, tenía que hacer que eso fuera el partido serio de mi vida. Tenía que aceptar de tomar mi fe, que yo pensaba que era una fe adulta, y ponerla a prueba con la gente que yo no amaba. Entonces, aquí tenemos el primer pensamiento. Son 3 pensamientos muy sencillos. Los pobres me están enseñando algo. Todavía no he aprendido, pero me están enseñando a hacer y a dar conceptos muy sencillos. El único dogma es la carne. Lo que tú percibes en tu carne, en tu piel, es la verdad. Mi pequeño pensamiento es este. ¿Cuál es la experiencia que está teniendo un cura que ha entrado dentro de la cárcel y está descubriendo algo bellísimo? Alex Zanotelli llevaba razón cuando decía un día: los pobres van a evangelizar a nosotros. Es lo que me está pasando a mí. A mí me está pasando que a un hijo de Pablo de Tarso, arrogante, que estaba seguro de sus certezas, me ha pasado que he encontrado a pobres que me están enseñando que es mejor tener una duda más que una falsa certidumbre dentro del corazón. Aunque si el objeto del conocimiento es Dios. Entonces la imagen de Nicodemo, lo que estoy viviendo en mi fe, tengo una fe que a veces me hace llorar. A veces vuelvo a mi casa con el peso de las confesiones y el peso de las historias terribles de los detenidos. A veces por la tarde y por la noche miro en la cara a Dios y me peleo con Dios. La fe es una historia de amor complicada. Es una historia de amor que funciona como todas las historias de amor que están aquí. Yo me peleo a veces con Dios. Y yo le digo a Dios: mira, mejor que no nos veamos durante algún tiempo, a ver si nos echamos de menos, porque haciendo la experiencia, como hizo Nicodemo, es mi experiencia en la cárcel, la labor de entender lo que quiere decir hay que renacer del otro. Mi mamá y mi papá hace 37 años me hicieron nacer. Mi abuela me dio la ropa totalmente nueva porque yo era el primer hijo en mi casa. Y en la cárcel estoy descubriendo algo. O sea, no basta con nacer una vez para poder decir que uno ha vivido como un hombre y ha soñado como un Dios. Nicodemo aquel día le dijo a Jesús: ¿cómo pasa? ¿Qué pasa? ¿Tengo que darle marcha atrás? ¿Tengo que volver dentro de mi mamá otra vez? ¿O no? Y Jesús habló del Espíritu Santo y le dijo: el amor te va a transformar. El amor es capaz de transformarte. Mi suerte como cura ha sido que yo he sido seducido por Dios hasta el día en que yo me convertí en un cura y Dios me hizo creer que iba a tener la vida que quería. Luego Jesús me dijo: a partir de hoy vas a empezar a soñar la vida con los sueños que yo tengo en mi corazón para ti. Es la frase que me ha gustado muchísimo esta mañana
y quiero darle las gracias a los organizadores de la muestra de exhibición sobre Carlo Chieffo. La frase: un día un maestro de música me dijo, si la música no es una ventana que abre hacia el infinito, es simplemente ruido. Y yo sueño que mi vida no sea solo ruido, pero por lo menos por un pobre, solo me basta un pobre. Quiero que sea una ventana que abre hacia el infinito. He tenido que hacer y que ponerme a prueba con esas gentes. Y de aquí llega el segundo pensamiento. Hay personas que me obligan, esta gente me obliga a la realidad. Yo sería un intelectual, pero estoy obligado a afrontar la realidad de la historia. Es difícil para mí no escuchar la eco de la intuición del Papa Francisco, que por supuesto ha respirado de los libros del padre Giussani. Y lo digo abiertamente, y eso hace mi encuentro con el padre Giussani aún más bello. Yo no pertenezco a Comunión y Liberación, ¿eh? El padre Giussani era un cura para mí, y yo he percibido la frescura de su corazón habitado dentro de las palabras de algunos testigos que habían encontrado al padre Giussani y que me hicieron comprender que la herencia dejada por el padre Giussani sobrevive porque hay un pueblo de gente que es capaz de volver a ganarla, la herencia. Y me gustaba cuando don Giussani decía que el cristianismo nos permite ver otra vez la realidad que todos ven, pero nos permite verla con ojos distintos. Nos permite, dentro de la realidad, de hacer una experiencia de lo que ocurre todos los días. Hay gente que ve el sol todos los días y dice, solo es un puntito amarillo. Hay gente que ve un puntito amarillo y dice, mira, el sol, es un sol. A mí eso me gusta mucho, porque pienso que este también es pequeño milagro, porque es un milagro, porque no pertenece a nosotros. Somos como, el testigo es como alguien que entrega las cosas. El milagro pasó en la comunidad de Padua. Cuando todos veían el mal, hubo alguien que creía y que ha aceptado dejarse sorprender por Dios y de poner a juego sus talentos, sus capacidades, donde todos solamente veían perdición y veían solo lo que era malo. Yo no sé nada de lo que es ser empresario, pero para mí eso quiere decir ser un empresario de Dios, ser capaz de generar nuevos inicios dentro de una historia que todos dirían que siempre es la misma historia. Y bueno, quiero concluir este segundo concepto diciendo que la experiencia que estamos viviendo, y pido disculpa, pero nosotros tenemos una ventaja porque trabajamos con los pobres. Si no tienes un pobre cerca al lado que te traduce el Evangelio, te pasa que tú has leído el Evangelio sin subtítulos, como una película extranjera, en lengua extranjera sin subtítulos. Con un pobre a tu lado, tú el Evangelio no solamente lo comprendes, sino que lo percibes en tu piel y en tu carne. Si en la cárcel uno me preguntara cuál es el descubrimiento mejor que has hecho hasta ahora, don Marco, el padre Marco, yo contestaría con las palabras de Cesare Pavese, cuando Cesare Pavese hablaba del punto en llamas dentro de la experiencia de la pobreza, que no me gusta, pero yo con Dios sé que no puedo elegir lo que me gusta o lo que no me gusta. Tengo que amar y hacer que me guste lo que Dios ha decidido que va a ser una alegría para mí. Dentro de la cárcel está este punto en llamas, la carne de la palabra de Dios. Y yo quiero decir, bueno, no me gusta muchísimo el cine. He visto 3 películas en mi vida. Uno de 1994, lo he visto por la 37 veces. Se llama El cartero, de Massimo Troisi. Y yo
fui seducido por Beatrice Russo de entonces y he descubierto que el cartero tiene la vida puesta como poesía. Cuando la abuela de Beatrice va al cura y le dice al cura, le habla de su preocupación para su nieta, y le dice, ha sido seducida por el cartero, y se va a pasar de las palabras a las manos, y dice, el cartero con las metáforas ha conseguido calentar a mi nieta. Con estas metáforas, simplemente con el uso de la palabra, pero con el corazón, ha conseguido calentar a mi nieta. Yo pienso que los pobres están haciendo conmigo lo mismo de lo que hacía el cartero con Beatrice. Su vida es una metáfora que se puede leer en los evangelios, como una oveja dentro de 100 que se ha perdido. Es nuestra gente. Son metáforas de Dios y consiguen calentar mi corazón. Y me hacen percibir el tercer y último punto que quisiera compartir con ustedes. Me hacen percibir que yo me encuentro dentro de la cárcel en nombre de Dios. Y lo puedo confesar que no es simple. Hay mañanas en que yo me levanto y lo primero que hago cuando me lavo mi cara, me miro al espejo y me digo, recuérdate, Marco, no sé por qué, pero hoy Dios ha elegido confiar en ti, con esta gente, y tienes que recordarlo. A mí me gusta mucho porque a lo mejor también esta ha sido una de las intuiciones maravillosas que leí el otro día en un artículo del Sussidiario. A mí me gusta muchísimo el Sussidiario, tiene una cultura muy fresca, tiene una línea editorial que no tiene línea. Se puede ver el corazón que está latiendo en la información, y se hacía una comparación entre la experiencia del Papa Ratzinger, de Guardini, del padre Giussani, importantes pensadores que vieron en el cristianismo, y citaban una expresión del padre Giussani, una presencia presente. Me gusta mucho esta expresión y quisiera dejarles con el corazón enamorado y también cansado de un sacerdote, de un cura. Hay días en que Satanás, y yo creo muchísimo en el diablo, yo creo en Satanás como creo en la existencia de Dios, solo que Dios lo amo y a Satanás lo odio. Hay días en que gana conmigo Satanás, gana conmigo el diablo. Son días en los que yo me pongo por delante de la cancela de la parroquia, de la cárcel, y tengo la sensación de lo que estoy a punto de hacer es tiempo perdido, que no voy a salvar a nadie. Entonces, para vencer esta tentación, y es mi conclusión, hoy me llega a la mente la página de una página que he leído dentro del texto del padre Giacomo, antes de que fuera papa. Zaqueo, bueno, cita una expresión del Santo Agustino cuando hablando de Zaqueo, dice, Zaqueo fue mirado por Dios y empezó a ver. Es maravilloso. Zaqueo ve a Jesús, Jesús ve a Zaqueo, Zaqueo ve su vida de una forma distinta a la vida, a cómo la veía antes. Entonces mi deseo, bueno, hoy quería compartir un trocito de mi camino, porque mi herencia, mi fe, también es como una herencia. Mis padres me dejaron esta herencia, mi mamá que me enseñó el Padre Nuestro, mi abuela que me enseñó a rezar a la Virgen, y mi padre que me enseñó que dentro de su alma también hay un Dios escondido que vive allí. Y me gusta mucho pensar que esta mañana me levanto y para decir que yo soy creyente necesito decirme, ¿por qué, Marco, tú hoy decides creer en Dios? Traducido con una frase que no sé por qué,
Pero como diría el Papa Francisco, las cosas del corazón brotan del corazón y no tienen una razón. Una frase del padre Lorenzo Milani. A lo mejor no es el ambiente más adecuado para citarlo, pero no hay ambientes justos o no justos para citar a los profetas de Dios. A un punto determinado, a sus alumnos, el padre Lorenzo Milani les dijo: chicos, hay gente que me pregunta si yo creo en Dios. Y él contestó así: yo no creo a la existencia de Dios. Fantástico, ¿no? Solo hay que pensar lo que pensaban en la curia de Florencia, diciendo: mira, este hombre no cree, ¿no? Tenía que terminar su frase. Yo no creo en la existencia de Dios. Yo a Dios le quiero. Y querer a una persona es mucho más que simplemente creer en la existencia de esta persona. Querer a una persona es mucho más que creer a su simple existencia. Y cuando, bueno, tocando a la puerta del padre Giussani, mi conclusión es la siguiente. En la diferencia entre creer en la existencia y querer a una persona, para mí, cura de una fría cárcel del noroeste, para mí se está jugando el partido sería de mi salvación. Grazie don Marco. Muchísimas gracias, Marco. Esta pelea con Dios es espectacular. Y ahora le preguntamos a Horacio para que nos cuente su partido en la realidad donde vive y le pedimos que nos explique, que nos cuente, que nos introduzca su realidà. Grazie a tutti. Vi chiedo perdono perché parlerò in spagnolo, meglio per me, ok? Vediamo prima il video o no? Sì, anche qui abbiamo un video da vedere. Allí, el padre Mario Pantaleo fundó su obra con un puñado de amigos para ejercer su apostolado con un profundo sentido social y cristiano.
Somos una organización no gubernamental que junto a la comunidad de la zona trabaja para llevar desarrollo a sus familias gracias a la colaboración de voluntarios y trabajadores y al apoyo de empresas y donantes individuales. El padre Mario fundó una escuela abierta sin discriminaciones de ningún tipo, donde el objetivo final en todas las instancias educativas de la obra es la formación de una persona total. Desde el jardín de infantes hasta la universidad, queremos llegar con nuestro mensaje a toda la comunidad. Mediante la promoción y la asistencia social, actuamos de manera directa sobre las familias más necesitadas de nuestra comunidad. Brindamos educación no formal en contraturno a la escuela para niños y jóvenes de 6 a 16 años que reciben apoyo escolar, música, dibujo, manualidades y deportes. En la Plaza de Artes y Oficios, jóvenes y adultos se preparan para su inserción laboral, con certificaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, IRA y otras validaciones empresariales. En González Catán y en las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe, brindamos contención y formamos en diferentes disciplinas para su inclusión social a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Para los adultos mayores realizamos una atención personalizada con profesionales en aspectos médicos, psicológicos, nutricionales, ocupacionales y sociales. Desde hace 3 décadas brindamos un servicio de excelencia profesional en más de 25 especialidades con consultorios externos, métodos de diagnóstico a costos accesibles y entrega gratuita de medicamentos. A través de variados deportes fomentamos una actitud responsable hacia el cuidado del propio cuerpo, con actividades organizadas y coordinadas por profesores y entrenadores altamente capacitados. Todas estas obras que nosotros estamos viendo no son solamente el deseo de una persona que lo ha realizado. Una persona no hace, sino que es la comunidad que hace. Y nosotros estamos buscando la comunidad, un cuerpo único, con un deseo único, con una voluntad única y con un sacrificio único. Lo que yo no me quisiera ir, porque estoy muy mayor yo también, no me quisiera ir sin que lo santifiquen al Padre, en eso estoy. Y ya está, estamos empezando. Dios dirá, yo no me quiero ir sin que quede santificada, porque éramos. Es justicia. Padre Mario era un santo. Bien. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha, se escucha. Bueno, para dar un poco de contexto al trabajo que nosotros realizamos en la obra del Padre Mario, les quiero contar un poco de la realidad argentina. Somos un país de contradicciones, de grandes contradicciones. Somos un país bastante conocido por el talento que hemos dado a la ciencia, a los deportes, también por ser un pueblo muy solidario. Tenemos 5 premios Nobel, 2 de La Paz, 2 de Medicina y 1 de Química. Pero lamentablemente somos también un país muy dividido desde su mismo origen como nación.
en estos últimos años, a causa de gobiernos populistas que han detentado el poder en el país, se habla de la grieta como la realidad cultural que domina la sociedad. Somos un país de inmigrantes. Pensemos que en 1870 Argentina tenía 1.800.000 habitantes en un territorio de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Más o menos, para darse una idea, 9 veces Italia. Entre esa época y 1940 llegaron al país 4,5 millones de inmigrantes. Entre ellos el Padre Mario. La mayoría de estos inmigrantes provenían de España y de Italia, sobre todo italianos. Por eso hay un dicho popular que dice que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, pero los argentinos descendemos de los barcos. De hecho, el mayor literato argentino, Jorge Luis Borges, a quien el Papa conoció personalmente, decía que tenía serias dificultades para sentirse argentino porque por sus venas no corría sangre italiana. La situación hoy es que somos un país de 44 millones de habitantes y el 32% es pobre, pese a que la Argentina produce alimentos como para alimentar 4 veces su población. Tenemos casi el 10% de desempleo y la brecha que existe entre la cantidad de pobres y la cantidad de desempleados se explica básicamente por 2 razones. La primera es que la sociedad no genera suficientes empresas. No hay ímpetu empresario. Importante, ¿no? La otra es que la extendida política estatal de dar subsidios a la pobreza mató el deseo de tanta gente de progresar en la vida. Y los políticos han visto en esta política un modo de generar una dependencia permanente de mucha gente con el Estado. Hoy son casi 20 millones de personas que reciben algún tipo de ayuda del Estado. Ok, perfecto. Por eso es que días pasados me dolió mucho leer en la última biografía que salió publicada sobre el Papa Francisco, escrita por un periodista inglés, que decía que la Argentina es una suerte de promesa fallida. Como vimos en el video,
el padre Mario nació en Italia en 1915 y en 1924, siendo un niño, viaja con su familia a Argentina. Llegan a Buenos Aires en un barco que se llamaba Principessa Mafalda, que 3 años después fue conocido como el Titanic de Italia porque se hundió frente a las costas de Brasil. En ese barco murieron 500 personas, todos los que viajaban en la tercera clase, y para ese viaje, y para esa clase, tercera clase, tenían sus tickets los abuelos del Papa Francisco, junto con sus hijos, entre ellos el padre de Bergoglio. Pero un pequeño contratiempo que los retuvo en Turín, porque ellos tenían una cafetería en Turín y la habían vendido para poder viajar a la Argentina, no llegaron a cobrar el precio de la venta y tuvieron que postergar el viaje. Y ese incidente los salvó de morir ahogados frente al Brasil. Después de ser ordenado sacerdote en Italia, el padre Mario se ofrece como misionero y vuelve a la Argentina. Y sus primeros destinos pastorales fueron algunas parroquias y algunos hospitales. Es en este periodo que, visitando a los enfermos todos los días, él empieza a descubrir que tiene un don para percibir el dolor físico y espiritual de la gente, para diagnosticar el mal que tienen y eventualmente en varios casos de curar imponiendo las manos. Esto lo convierte en un personaje bastante conocido, al que mucha gente acude buscando una sanación. Mucha gente agradecida con su intervención, entre ellas la señora que vimos al final del video, Perla, que llega al padre Mario con algo más de 30 años y un diagnóstico de 6 meses de vida por los médicos. Como hemos visto, sigue viva y tiene 91 años y sigue al frente de la obra que inició el padre Mario. En 1972, Mario tiene 57 años y decide comenzar con esta obra social en la zona de González Catán, que, para que ustedes tengan una idea, es la zona más pobre de la periferia de Buenos Aires. Y ahí comienza un trabajo de asistencia social a la gente, inaugura la iglesia, abre un hogar de ancianos, un hogar de niños. Con el tiempo llega el hospital, la escuela. Y una vez que él fallece en 1992, sus amigos continúan con esta obra y la hacen crecer. Muchos amigos viejos y nuevos han contribuido para hacer crecer esta obra. No solamente la gente agradecida con el padre Mario por lo hecho en vida, sino también mucha gente aquí en Italia
que por algún motivo han tomado conocimiento de la obra y han contribuido con ella. Por ejemplo, menciono a la familia Oldrini, que honrando la memoria de su hija, Silvia, nos ha ayudado muchísimo para poder abrir varias construcciones. Luego de la muerte del padre Mario, la familia que continuó con la obra, que son realmente muy capaces para el manejo profesional de la obra, eran conscientes también que debían de algún modo asegurar el perfil católico de la obra. Y entonces fueron buscando distintas ayudas a distintas realidades eclesiales. Por algún motivo pasaron varios años y no lo habían conseguido, hasta que una amiga, Eleonora, invita a Perla a la presentación del Sentido Religioso de Don Giussani, que en 1999 hacía el cardenal Bergoglio. Al final de esa presentación, de la presentación del libro, la señora Perla se acerca al cardenal Bergoglio, se presenta, Bergoglio la reconoce inmediatamente porque la obra es una obra muy conocida en Buenos Aires. Bergoglio sencillamente le dice que podía confiar en nosotros para iniciar un camino de colaboración. Así, sencillamente, con un encuentro, empezó nuestra amistad entre Comunión y Liberación y la obra del Padre Mario. Inicialmente, el primer trabajo que hicimos fue un trabajo a través de APSI, fundando la Plaza de Artes y Oficios, similar a la que ustedes deben conocer seguramente, que existe en Turín. Por ese motivo llegó una amiga nuestra, Antonella De Giorgi, a trabajar a la obra, y a medida que fue pasando el tiempo nos fue involucrando a varios de nosotros en el trabajo cotidiano de la obra. El Padre Mario fundó las escuelas como no confesionales, pero nunca renunció a que Cristo fuera conocido por los niños a través de la catequesis. Por eso hace unos años atrás, junto a mi esposa Claudia, los dos somos catequistas, comenzamos una catequesis al estilo salesiano. Ya saben, el patio, los juegos. Una de las cosas que nos dimos cuenta rápidamente y que está en íntima relación con el título de este meeting es que los chicos no sabían quién era Jesús. Parecía que teníamos que empezar la catequesis realmente desde cero, a niveles de querigma, ¿no? Y esta fue una experiencia que también la tuvo Bergoglio cuando hizo su formación jesuita en Chile,
y le escribe una carta a su hermana contando las penurias que viven las dificultades, ¿no? Muy extremas que vivían los chilenos en el lugar donde él iba a ser apostolado el fin de semana, y describía que era gente que tenía hambre, que tenía frío, y en un punto le escribe a su hermana: y lo peor de todo es que no conocen a Jesús. Como dice Fernando de Aro, nuestro amigo, vivimos un tiempo en el cual el cristianismo como forma de vida casi ha desaparecido. Por eso incluso países como los nuestros, que tienen una gran tradición de religiosidad popular, si el cristianismo no reacontece como un hecho siempre nuevo y siempre actual, la tradición corre el riesgo de convertirse en nada. Fernando decía en la introducción que hizo del libro de Borghesi que existe la Iglesia y que es bien considerada, las instituciones e incluso la moral cristiana. Pero lo verdaderamente cristiano, un acontecimiento sencillo que acompaña y determina con su esperanza la vida de un pueblo, es algo que en tiempos modernos ha convertido a un cristiano en una especie de absurdo práctico. La experiencia nuestra trabajando en la obra del Padre Mario es que el punto de esperanza para toda la gente que Dios nos ha confiado ahí, pero sobre todo para nosotros mismos, es de convertirnos en hombres y mujeres cambiados radicalmente por Él. Y no por un ánimo de piedad, sino por la necesidad imperiosa que tenemos de ser verdaderamente humanos. Un amigo nuestro, el padre Charlie Olivero, uno de los famosos curas villeros de Bergoglio, siempre dice que cuando leemos el Evangelio, lo hacemos sobre todo porque nos interesa la humanidad de Jesús. Queremos aprender a ser hombres como lo es Él. Nuestra presencia en la obra del Padre Mario no está exenta de problemas. Al comienzo les contaba de la grieta que vivimos los argentinos. Esta división, que es muy ideológica, la tenemos presente allí también, en un lugar donde contamos con 650 empleados. De hecho, es la obra social más grande de la Argentina. La mitad de ellos son docentes. En marzo pasado hay un día que es el día 24 que en Buenos Aires se celebra, en toda la Argentina, se celebra el Día de la Memoria, porque es el aniversario del último golpe militar. Toda la historia argentina del siglo XX
es la historia de una inestabilidad institucional por la que a un gobierno democrático lo sigue un golpe militar, un régimen militar. El último fue particularmente terrible porque instauró la represión ilegal, por la cual hemos tenido muchas desapariciones, centros clandestinos de detención y los cuerpos enterrados en fosas comunes o directamente tirados al mar. Nosotros que estamos empeñados, comprometidos con la reconciliación, propusimos un encuentro donde juntamos al hijo de un desaparecido con el hijo de un militar que está preso con cadena perpetua como responsable de delitos de lesa humanidad. Ellos dos son amigos y han dado vida a un grupo que trabaja activamente por la reconciliación en la Argentina. Lamentablemente, el sindicato docente nos hizo una denuncia por apología de la dictadura, ocultando el hecho que habíamos invitado a un hijo de desaparecidos y mencionando solamente que habíamos invitado al hijo de un militar preso. Y nos han hecho una protesta en la vía pública, en la calle, bastante fea. Pasamos un mal momento. Cuando terminó el día, que había sido un día de mucha tensión, Gabriel Laurino, que es nuestro director general, se fue un rato frente al mausoleo del Padre Mario a rezar y a descansar. En ese momento ve 3 muchachos que estaban visiblemente transpirados, con lo cual se dio cuenta que eran muchachos que habían llegado caminando a la obra en peregrinación. Entonces les preguntó de dónde eran. Venían de 40 kilómetros de distancia. Y le preguntó a uno de ellos, luego que él le contó su historia, qué consejo le podía dar a él como director general de toda la obra, ¿no? Y este muchacho, un muchacho sencillo, que venía de la misma villa donde está el padre Charlie, le contestó: no se olviden jamás que este lugar es sagrado. Me impactó personalmente algunas de las cosas que le escuché decir ayer al padre Pizzaballa, porque me han hecho pensar en el motivo de nuestra presencia en una obra como esta. Y él, al final de su alocución, dijo: hace falta partir de aquello que hace de nosotros una novedad en la diversidad. Es decir, no buscamos una uniformidad. Y dijo Pizzaballa, recrear el sentido de comunidad, que como han visto en la parte final del video, era exactamente el mismo sentir del Padre Mario.
estamos buscando vivir la comunidad. Grazie. Muchas gracias a nuestros amigos. Y les agradecemos por un motivo creo que se ha visto muy claramente que en este periodo en que es como si nadie conociera más a Jesús. Nadie lo puede decir que conoce a Jesús. Nosotros tampoco podemos decirlo. Pero la posibilidad de conocerlo no es que alguien explique Jesús a nosotros. No puede pasar de esta manera. Solo podemos encontrarlo, a Jesús, en vidas que han cambiado y dentro de la proporción de hechos que nos tocan, que nos impactan, que nos calientan el corazón, como decía el padre Marco, como los 3 chicos que te hacen descubrir de golpe y que te devuelven el significado de lo que estás haciendo. Es la realidad que nos da esta perspectiva, esta hipótesis, la realidad que nos hace descubrir cuánto necesitamos a Jesús. Entonces se puede entender muy bien lo que decíamos al comienzo, lo que dice el Papa y lo que sigue diciendo el Papa, la necesidad de tener testigos, la única modalidad con la que podemos volver a encontrar el valor, la importancia, la urgencia y descubrir cuánto necesitamos la presencia de Jesús. ¿Cómo llega a nosotros la gran tradición de la fe? ¿Cómo nos alcanza Jesús? A través de la vida de la Iglesia, una multitud de testigos que desde hace 2000 años renuevan el encuentro con Jesús, como fue para los primeros que encontraron a Jesús. A mí me impacta mucho. Estamos con 2 personas hoy que se ve muy bien cómo siguen volviendo a vivir la experiencia del inicio y así pueden generar nuevos inicios. Allí donde viven, allí donde están, no replican fórmulas, viven y generan vida. Y lo que me impacta es que todo pasa con una modalidad sencilla, profunda y sencilla. Lo que han contado son hechos que tienen una dinámica muy simple en lugares dramáticos con una realidad terrible, pero sencilla, sin construcciones basadas en ideologías, sin tanto discursos, simplemente es la vida. El padre Pizzaballa ayer nos recordaba en su ponencia muchas cosas muy importantes. Y el padre Marco dijo, solo hay que aceptar que Dios nos sorprenda y poner a juego nuestros talentos. Has dicho así, ¿no? El padre Pizzaballa ayer dijo la misma cosa. Hay que volver a partir de lo que hace en nosotros una novedad, una diversidad. Y esta grande operación de convertirnos en adultos, personalizar la herencia recibida, ocurre a partir de las pequeñas cosas, pequeñas como un talento, como lo que te he dado todos los días y pasa por los acontecimientos que pasan durante la vida. Entonces, esta posibilidad que tenemos de volver a descubrir la presencia de Jesús dentro de la historia y generar nuevos inicios, que es lo que necesitamos. Esta gran posibilidad ocurre dentro de la realidad que nos han dado. Y esto es lo más bonito, en absoluto. La misma dinámica que vive el padre Marco, entrando todos los días en la cárcel, en la misma novedad que se genera, la misma novedad que se genera en la obra
de nuestro amigo allí en Argentina, podemos descubrirla en nuestras vidas, podemos descubrirla aquí en estos días. Así que les agradecemos por su presencia y muchas gracias otra vez por su testimonio y por su presencia aquí. ¿Puedo agregar algo, por favor? No he agradecido porque yo no soy políticamente correcto, porque para mí agradecerles quiere decir compartir un trozo de mi historia, de mi camino. Pero quiero dejarles con este auspicio, no me acuerdo quién la escribió, pero como dijo Pablo Neruda, las poesías son de los que la sientes como suya. Hay que recuperar la memoria del momento en que sus ojos cruzaron los míos. Estábamos hablando de Zaqueo, ¿no? Entonces yo creo que a partir de una frontera, de una periferia, que es un lugar privilegiado para descubrir y para encontrar a Dios, el mejor deseo es recuperar aquel momento de cualquier historia de amor. Recuperar aquel momento en que nuestros ojos se han cruzado con sus ojos. De allí pasa el camino hacia la salvación. Gracias. El meeting existe y vive por eso. Y si tomamos conciencia, también podemos hacer un gesto que nos ayuda a vivir. Lo volvemos a repetir todos los días. Se puede ayudar al meeting a vivir con un gesto muy sencillo. Donar algo, hacer una donación en los puestos Dona Ahora, que se encuentran en los pabellones de la feria. No es algo formal. Las donaciones nos ayudan a seguir existiendo. Muchas gracias y que aprovechen el resto de la tarde y del meeting. Muchas gracias.